Bueno, sí, seguimos una vez más aquí en la radio desde el borde con un tema súper interesante, aprovechando del fútbol, de derechos humanos. Tenemos a un invitado muy especial, al historiador por la PUCE, un egresado de la maestría de investigación de historia, comunicador social por oficio, operador de radio de La Voz del Migrante de Fundación del Migrante Quito, corresponsal de prensa en Ecuador, Today Media Indemed, Ecuador. Temas trabajados como prisiones, luchas sociales, comunicación comunitaria, medios digitales, periodismo deportivo, cultura, arte, comunicación, entre otros. Tenemos al señor Mateo Javier. Mateo, placer estar aquí en la Universidad Central, en nuestra radio de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, aprovechando que es un momento muy interesante, el momento del Mundial, aparte de que Ecuador también llegó al Mundial. Es interesante ver cómo el Mundial cambia el aspecto de las emociones de todo un país y de toda una sociedad. Eh, me hace imaginar muchas cosas, cómo esto puede ser una forma de poder, pero antes de irnos por allá, me gustaría preguntarte, Mateo, ya que tú eres experto, también trabajaste en la radio, también has trabajado en temas de deporte, aparte que eres comunicador social y temas de luchas. Me gustaría preguntarte, Mateo, comenzando esta pequeña entrevista, eh, ¿qué importancia puede tener el fútbol en todos nosotros? O sea, ¿qué impacto tiene? ¿Por qué el fútbol tiene un impacto? Sería la pregunta. O sea, para comenzar, como este origen, sería así, el origen del fútbol, de por qué el impacto. Bueno, yo creo que, bueno, saludos a todos ahí, a los que escuchan, a los y las que están ahí en sintonía, escuchando, viendo la grabación de este programa. Gracias igual por la invitación, por la posibilidad de conversar de estos temas y arriba los medios independientes, como siempre. Nada, el fútbol llega a tener como un impacto a partir de una fase de popularización, claro está, desde un tinte un poco como del mercado, del capitalismo masivo, pero que sin embargo llega a calar desde muy temprano en los lugares donde hay gran cantidad de obreros, se podría decir, ¿no? La historia del fútbol, tanto en Inglaterra y hasta incluso en nuestro territorio, el Ecuador, ha estado marcada por eso. Si no, regresemos a ver también, por ejemplo, el clásico de Barcelona versus Emelec, en el que eran del astillero, ¿no? Y gente como más acaudalada socialmente contra el equipo más popular, como más de los pobres o de los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que siempre ha habido eso, desde 1910, me parece, 13, que comienza a haber equipos acá en el Ecuador y bueno, en Europa desde finales del siglo XIX, ¿no? 1890, tales, ¿no? Entonces, siempre ha habido como la presencia de sectores obreros dentro de los equipos, ¿no? Incluso en la fundación de los diferentes equipos, por ejemplo, acá es como que ha sido detrás de esta gente, de estos sectores, ¿no? Y algunos equipos, claro, como ya mencionaba, que también provienen de las clases altas. Actualmente me parece que es trascendental también aún porque podemos encontrarlo en cada rincón del planeta, básicamente, ¿no? En lugares donde no necesariamente existe como el dinero o los recursos para practicar ese deporte, aún así, pues se lo hace, como aquí, bueno, en el Valle del Chota o en comunidades afroecuatorianas donde el abandono estatal, donde además la desigualdad, el prejuicio, la discriminación ha caído con sobrepeso durante los años y que han sido también olvidados por el relato del progreso. Sin embargo, de ahí han salido, por ejemplo, grandes estrellas del fútbol, de diferentes deportes y de diferentes disciplinas, no solo con eso, ¿no? Entonces creo que es como esa posibilidad de liminalidad, algo así, creo que es esa palabra, ¿no? Esa posibilidad, como ese espacio en el que como que por un momento esas brechas sociales como que se vuelven como acortables o relativas, aunque a pesar de todo eso, como que de nuevo vuelven a estar las clases sociales cuando acaban estos momentos de catarsis del fútbol, como en los mundiales o en diferentes cosas, como que vuelve a ser como lo mismo de siempre, la opresión, la represión, pero sin embargo, igual a través de estos momentos de festejos o algo, es como que se logra conectar, ¿no? Entre diferentes
iniciativas, diferentes cosas, ¿no? Entonces, básicamente creo que esa es la trascendentalidad en los barrios, ¿no? En las favelas brasileñas y acá también en los lugares donde no existe ni siquiera agua potable, ¿no? Que es algo que hoy al 2022, como en Durán, en la provincia del Guayas, no existe, no existe todavía esos recursos, incluso, como se podría decir, mínimos, ¿no? Entonces, es también una pena saber que el fútbol será también una única salida tal vez para esos jóvenes que puedan tener muchísimo talento dentro de estos lugares completamente periféricos, ¿no? Pero que sin embargo está ahí, ¿no? Y muchos de esos jugadores por eso no se olvidan, hacen escuelas de fútbol, hacen cuestiones sociales y otros en cambio también profundamente se olvidan y se vuelven derechosos y también como creen que porque tienen dinero ya no es necesario como las políticas sociales o recordar de dónde vinieron, ¿no? Como Neymar en Brasil que es bolsonarista. Entonces eso, no sé, ahí, si es que me fui mucho por las ramas. No, no, no. Sí, sí, estaba pensando mucho en la cuestión de Brasil. Sabes que en Brasil la, la casta, bueno, la gente de plebeya, por así decirlo, como citando a David Chávez, la gente plebeya, este, utiliza el fútbol como medio, no solo de fanatismo ni nada, sino como medio de esperanza. Qué irónico, ¿no? Porque para Brasil, una de las partes de esperanza para salir de ello, para salir de esa clase plebeya, es el fútbol. O sea, ellos dicen, tengo que jugar fútbol. Literalmente desde pequeños se crían con esa ideología de que el fútbol es la esperanza para salir de esa opresión de clase. Entonces dicen, si soy futbolista, voy a llegar lejos. Y su lógica no está tan descabellada por una cuestión, porque los mejores jugadores que han salido tanto de Brasil como de Argentina han salido de casta, de parte de economías bajas. O sea, entonces, bueno, y no solo de Brasil y Argentina, también de la mayoría de Latinoamérica. Por ejemplo, Antonio Valencia, lo que sería en Ecuador, que decían que él antes tenía que vender en los estadios para poder, aunque sea, ver el partido. Entonces, ese medio de esperanza es algo como que otro de los impactos que tiene el fútbol, más que todo en Latinoamérica, porque voy a hablar de Latinoamérica, más que todo Latinoamérica, porque Latinoamérica lo ve como una esperanza para las castas bajas como en Esmeraldas. Que en Esmeraldas es otra cuestión, es un tema muy aparte también que sería muy interesante de conversar. Pero entonces, cuéntame, Mateo, tú que has estado en esta cuestión de la radio y has como que analizado más de cerca el fútbol en su máximo impacto. Este fútbol, ¿tú crees que se está volviendo ya una ideología como tal? Ya el fútbol se está volviendo y forma parte de la vida social. Por ejemplo, llega el mundial y todo cambia, todo cambia. Nos olvidamos de los problemas carcelarios, nos olvidamos de problemas económicos del Ecuador, llega el fútbol y todos ya no son abogados, ya no son sociólogos, no son nada, sino que se vuelven ecuatorianos y dicen, aquí tenemos que apoyar el fútbol y se nos olvidan los problemas del país. ¿Tú crees que el fútbol ya se volvió una ideología tan fuerte como una religión casi? Porque el fútbol ya es una cuestión que impacta hasta el que no sabe de fútbol cuando llega al Mundial. Sabe que Ecuador tiene que jugar. Chuta, yo creo que es bien chistoso eso porque de una u otra manera, claro, es muy claro como esta forma de cortina de humo que se forma alrededor del fútbol para desviar temas así complejos, ¿no? Y creo que se ha utilizado de sobremanera y creo que todos los gobiernos darán eso como para, por ejemplo, pasar ciertas leyes, decretos o como hacer que justo cuando juegan así, para firmar, pasar o algo así creo que eso es fatal, ¿no? Y algo que muy probablemente lo han de haber utilizado. Sin embargo, ponte esto, ¿no? Claro, nos olvidamos de los problemas carcelarios. Yo creo que el fútbol es como tan vertiginoso socialmente que creo que incluso dentro de la cárcel mismo se deben haber olvidado de los problemas carcelarios. O sea, si no vamos a ver si es que hubo algún motín o asesinatos o algún tipo de hecho de violencia cuando jugaba el Ecuador en las cárceles, ¿no? Tal vez muy probablemente no estaba pasando nada, ¿no? Más bien hasta tal vez
alrededor de donde haya teles o algo se hermanaban los que están ahí por ahí un poco conflictuados, ¿no? Y creo que eso es como esos momentos en los que pueden suceder muchísimas cosas dentro del fútbol. eh, Creo que más allá de las cuestiones es como mucha visibilidad, tanta que a través de eso se puede volver una forma de expresión, ¿no? A través de las hinchadas, a través de la posibilidad, por ejemplo, igual de que los jugadores al tener esa visibilidad puedan hablar, ¿no? Y recordar, claro, bueno, todo el mundo me está viendo, se está olvidando de los problemas sociales, pero que ese jugador tenga el gesto de, por ejemplo, mencionar alguna lucha social dentro de su nota mismo, es como devolver, ¿no? Reciprocar a las luchas sociales, a la gente marginada, todo eso que ha sido olvidado, ¿no? Entonces, me parece como interesante eso. Creo que se me iba yendo como la segunda parte de la pregunta, pero bueno, me parece como interesante como este tema alrededor de la posibilidad, ¿no? Igual las hinchadas pueden desplegar mensajes a través de cánticos, de banderas. Igual, sin embargo, creo que es un tema bastante pujante porque hay mucha gente que utiliza el fútbol como plataforma para profundizar el racismo, la xenofobia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también utilizan esa visibilidad para cosas complicadas, complejas, ¿no? Entonces, eso no sé, ahí te paso la palabra. No, sí, sabes, Mateo, me hiciste acordar de algo. Ahorita que estaba pasando el Mundial, creo que era un partido de Alemania, si no me acuerdo. Y eso se hizo viral en redes sociales, o sea, cómo el fútbol y las redes sociales se juntan para crear otra forma de dominio racional. Porque el fútbol es una cosa y las redes sociales son otra cosa, pero los dos se juntan como que son una forma de comunicación para que el mundo se entere de. Porque el fútbol lo ve todo el mundo, hasta el que no sabe. Hasta mi abuelo que no sabe nada ha visto a Ecuador jugar, ha visto a Claro. Argentina jugar. Entonces, yo veo a Alemania, en un partido de Alemania, no me acuerdo contra quién era, que se ponen las pulseritas estas para cuestiones del grupo LGTBI más, y yo me quedé así como que, oye, cool, pero cuando ves las redes sociales y dicen, bien, por eso perdieron, porque se ponen con esas cuestiones, con esas cosas. O sea, tú te impresionas de cómo la gente, no sé si es tan fanatista o utiliza esto inconscientemente para poder hacer una forma de dominio. O sea, y aquí es donde vendría, el fútbol, más allá de fútbol, de fanatismo, es una forma de poder, es una forma de monopolizar redes sociales, una forma de monopolizar información, una forma de monopolizar y dominar a personas que vienen de las castas bajas y piensan que con el fútbol van a salir. Y es eso, ¿no? Monopolizan la información para que crean que es una esperanza y que se dedican al fútbol toda su vida, que tal vez de 100 saldrá uno o de 200 saldrá una persona que salga de esa casta por la cuestión de que le fue bien en el fútbol. Pero ¿cuál es la probabilidad, no? Entonces ellos lo que hacen es dominar. Entonces, el fútbol en verdad es una fuente de poder, Mateo. Es una fuente, es un origen de dominio de poder. Nos dominan de esta manera inconscientemente y no nos percatamos porque como las redes sociales están con el fútbol, entonces, ¿nos quedamos con eso o no? Bueno, yo creo que sí, y creo que de una u otra forma, sí, eso como una forma, un ejercicio de poder, se podría decir, como tal. Creo que en cosas micro, ¿no? Hasta en sus formas, en sus dinámicas, tal vez, si es que vamos a ver, por ejemplo, el fútbol infantil, ¿no? Tal vez cómo se ejerce cierto tipo de ideas y cuestiones que te hacen creer o te hacen pensar. Dentro del fútbol mismo, otra entrada que podría decir que es un ejercicio de poder es como la opulencia y la dominancia del fútbol masculino contra el femenino, por ejemplo. Eso es un ejercicio descabellado de poder, por ejemplo, en el tema de salarios, ¿no? O sea, el fútbol femenino no tiene ni en lo más cercano los salarios, ni tampoco como los beneficios que tienen como un futbolista masculino en ningún país, ¿no? Entonces, creo que en Suecia aplaudían por ser el primer país que igualaba los salarios del fútbol femenino. Ese unas formas como simbólicas de ejercer poder, ¿no? Entre el futbolista hombre o algo así, ¿no? Dentro del fútbol mismo. Me parece que
como tal al fútbol es complejo, no se lo podría tampoco ver como generalizar y decir hay alguien detrás. Sin embargo, sí hay esta figura de la FIFA, ¿no? Creo que ese es como el máximo referente como del poder como tal, porque es como una entidad muy, muy, así, muy asemejada a una presidencia de un país, ¿no? Que incluso tiene escándalos de corrupción, que incluso tiene presidentes de la FIFA que están presos, que están con procesos judiciales abiertos por corrupción, por lavado, por trata incluso, y es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con dirigentes que están procesados, otros presos también. Entonces es como esa forma de ejercer el poder que se iguala casi como con otras entidades como el Estado, a veces como el Estado y también como otras mafias, ¿no? Porque esto de la trata, ¿no? Y esto es, por ejemplo, algo que pasó con el escándalo de Byron Castillo. O sea, la gente alrededor del fútbol altera identidades, altera las edades, altera nombres, y eso termina siendo como en los delitos, como trata de personas, ¿no? Porque estás trayendo de un lado a otro. Y bueno, con el tema este de Byron Castillo es como no es una sorpresa que haya gente de Colombia haciendo cosas aquí, ¿no? Por una diáspora de migración que viene de hace varias décadas, de refugiados, hermanos y hermanas que han tenido que venir y residir en este país, ¿no? Y bueno, claro, las chicas, por ejemplo, que levantan pesas y que ganaron el oro, también son hijas de familias migrantes, ¿no? Entonces, si vamos a hilar tan fino, entonces que dentro de los equipos tiene que tener que una ascendencia no sé, pues para no decir que es colombiano o lo que sea, ¿no? Y si no veamos también, pues el equipo de Francia, finalista de esta Copa del Mundo, tiene gran cantidad, si no la mayoría de sus jugadores provienen de lugares, de países de África, ¿no? Entonces, es ese poder el que ejerce la FIFA, que a veces es más que el Estado mismo, ¿no? Es más que el Ecuador porque logran así falsear papeles, porque logran hacer ese tipo de cosas. Son como entidades supranacionales. Y bueno, ahí lo complemento para ya pasarte la palabra, complemento con lo que me decías la anterior pregunta, o sea, como esa influencia del fútbol, o no sé si del fútbol o de la FIFA en sí mismo, ¿no? Porque la FIFA, por ejemplo, es quien decide condenar, por ejemplo, esto de los cintillos con el arco iris, la FIFA es quien ha hecho tantas cosas tan complicadas, ¿no? Y a la larga se ha metido tanto en el imaginario social que, por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, movimientos de mujeres o feministas usan el término despectivo como un hombre común o un hombre tradicional o algo así, como un hombre así, sin que no se cuestione nada y que le gusta el fútbol o algo así, o que le gusta eso, le dicen los FIFAs, así como usan ese término para referirse, ¿no? Entonces es como así de foco ha llegado la FIFA, ¿no? Hasta para convertirse como en un término del vocablo, ¿no? Entonces, eso, más o menos. No, sabes que me hiciste pensar porque yo dije, oye, en verdad, que hay todo Francia, son la mayoría, creo que de los 12 jugadores que están, 8 son africanos. Hasta Mbappé, que es entre el mejor jugador de Francia, es africano. Benzema, que es el que ganó actualmente el Balón de Oro, es de acá o sea, no es de África, pero es de otro país, se me olvidó el nombre. Ah, pero no es francés. O sea, es irónico que la mayoría de jugadores son de otros países, pero no les dicen nada. Ahora la cuestión es, esto viene también de una jerarquía de fútbol, ¿no? Porque tal vez si le hubiera pasado a Brasil, no dirían nada, pero si le pasa a Ecuador, algo está pasando. Ecuador tiene a un Castillo que no debería estar ahí, así que, ajá, tienes que quitarle 3 puntos a Ecuador en la próxima fase. Ah, pero ¿y si le pasara al actual campeón de Argentina? ¿O si le pasara a Francia? ¿O si le pasara a Alemania? ¿Dónde está la igualdad para la FIFA? Eso, entonces, si existen jerarquías o eso es imaginario mío. Otra cuestión, eso es como que la primera pregunta, o sea, como que la primera. ¿Existen jerarquías?
eh, ahora me voy a basar en un problema que a lo mejor a las personas de luchas feministas les interesaría, es cómo inconscientemente, y digo inconsciente porque no nos damos cuenta del dominio, inconscientemente la FIFA nos hace un dominio total de nuestra mente y solo nos dice que el fútbol de hombres es el importante. El de fútbol de mujeres no importa. No sabemos de fútbol de mujeres mundial de mujeres, pero sí sabemos el fútbol de hombres que es cada 4 años, que van a jugar tal persona, los jugadores, hasta las mujeres que no saben de fútbol saben quién es Messi. Ah, pero ¿saben quién es la mujer que ganó actualmente el Balón de Oro? No, nadie sabe. Entonces, eso es lo irónico, cómo el fútbol también nos ha dominado en ese machismo, en ese patriarcado, que no nos percatamos. O sea, no nos percatamos para nada. Entonces, el fútbol como tal está desarrollándose como un patriarcado, porque es lo que tú dices, a veces hasta los sueldos son diferenciales. Que Messi gana 90 millones de euros. ¿Cuánto gana la mejor del, mundial, del fútbol femenino? Te apuesto que no llega a los 20 millones. No sé realmente la estadística exacta, pero yo apostaría por eso. Entonces, imagínate. Entonces, sí, el fútbol, y esta es mi otra pregunta, si el fútbol crea jerarquías, o las crea, la pongo como signo de interrogación, el fútbol también crea inclusión, exclusión. ¿Qué crea el fútbol? ¿El fútbol crea inclusión, nos incluye a todos y todos somos futbolistas, todos somos ecuatorianos? ¿O el fútbol crea exclusión y nos separa sin que nos percatemos? A ver, bueno, yo creo que obviamente es como un tema de inclusión, exclusión a la larga, ¿no? Es bastante complejo, creo que en cierto punto puede causar exclusión, como abiertamente, ¿no? Con este tema de, por ejemplo, en los colegios o en esos lugares donde no se da espacio, por ejemplo, para que las chicas jueguen, donde ahí fácil podrían tener full talento, ¿no? Full posibilidad y creo que eso, claro, proviene del hecho de que históricamente como que el fútbol nació siendo un deporte de hombres, ¿no? Y eso no precisamente por una connotación, sino porque así fue, o sea, fueron hombres los que hicieron los equipos o los que comenzaron a figurar dentro de los equipos. Sin embargo, creo que muchos otros esferas en la sociedad también empezaron siendo solo de hombres, como el periodismo en sí mismo. O sea, cuando empezaron los diarios solo se dejaba ser periodistas a los hombres, ¿no? Entonces eso con el pasar del tiempo, creo que con la tecnología y también asumo con el salirse de los prejuicios, como que se apunta a que vaya cambiando, ¿no? Me parece que el año pasado o este año hubo como récords de asistencia de partidos femeninos, tanto como en la Champions como en la Libertadores, que creo que eso ha hecho como un poco más, ¿no? Los clubes por su nota femenina, ¿no? Y especialmente creo que ahí hay que hablar, por ejemplo, de la hermana territorialidad de Colombia, que antes ni siquiera tenía liga femenina y que después por presión hicieron que todos los equipos tengan que hacer un equipo femenino, ¿no? Para poder tener el equipo masculino, o sea, como por obligación hacer que tengan un femenino, ¿no? Y tienen un montón de asistencia, tienen mucha competitividad, se podría decir, dentro de su propio torneo. Y bueno, por ejemplo, este año, eso sí fue este año, hace un mes más o menos, se desarrolló la Copa Libertadores Femenina acá en la ciudad de Quito, por ejemplo. Y la gente no respondió tanto, no fue, o sea, y estamos hablando de una Copa Libertadores, entonces, más bien iban así, por ejemplo, jugaba el América de Cali, entonces iba gente fanática del América y también gente que proviene de Cali, que estaba ahí, ¿no? Entonces, sí es básicamente lo que tú dices, hay como una desigualdad total dentro de lo que es el fútbol femenino, pero creo que igual como que puja por tener su espacio, su lugar, su distinto tipo de como iniciativa dentro de eso, me parece, ¿no? Por ejemplo, nos contaban los compañeros de Barricada Antifascista, que es como la agrupación de la América de Cali que vino acompañando al equipo femenino
y se hizo un foro ahí en el Ateneo Antifascista, justo hablando del fútbol femenino, ¿no? Entonces, ellos vienen como barra ya a apoyar al equipo femenino, ¿no? Entonces eso es como también un hito dentro de la situación, puesto que lo que tú decías, como que se pensaba o se tenía una idea de que el fútbol femenino no, era menos competitivo, menos fuerte o menos o valía menos la pena. Sin embargo, claro, ellos nos comentaban, o sea, las chicas que juegan en el América femenino, de repente como que asimilan todas las se podría decir, cuestiones identitarias que hacen al equipo del América, ¿no? Un equipo igual que fue como difícil, un cierto momento estuvo en el descenso, como cosas así, ¿no? Entonces como que ellos asumen todas esas cosas, ellas asumen todo eso y como que se ponen la camiseta o algo así. Entonces eso es como también algo como del fútbol que se vuelve como cultural en cierto punto, ¿no? Y lo que decía como al inicio es como, por ejemplo, esto del Barcelona Emelec, así el equipo de los pobres con los ricos, y por ejemplo, al Melec mismo le dicen el equipo millonario y tales, ¿no? Entonces, vuelve como que se vuelve interesante porque habla mucho de las cuestiones sociales dentro de todo eso. Creo que igual muchas mujeres abiertamente feministas están dentro de los equipos, ¿no? Juegan fútbol y creo que eh, no es raro, puesto que obviamente, claro, los movimientos feministas, la gente que milita o que es activista dentro de eso, también lo ha hecho a partir de haber vivido infancias complejas o difíciles, se podría decir, infancias tal vez con estos tintes de que ahora le dicen como el bullying, ¿no? Que antes era como que alguien te joda o que te diga machona por jugar fútbol y por no estar así con las otras chicas. Entonces, obviamente, claro, sales, creces y dices, quiero cambiar la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente, sería muy entendible que dentro de los equipos femeninos esté mucha gente de fútbol femenino, esté mucha gente, muchas mujeres que estén como dentro de las luchas sociales y dentro de los movimientos LGBTIQ más. Entonces, igual una futbolista eh, famosa estadounidense, Megan Rapinoe, algo así, es abiertamente lesbiana, es como un icono de eso. Entonces, creo que eso es como lo complejo que tal vez ellos o la gente que quiere como dominar el pensamiento o los mensajes detrás del fútbol, tal vez se le va de las manos, ¿no? Porque es como, bueno, vamos a hacer esto que sea sumamente masivo, sumamente visible, que como tú dices, hasta la persona que menos sepa de esto, entonces de repente como que se vuelve un ejercicio de inclusión muy grande, ¿no? De inclusión normada tal vez o de inclusión dirigida, canalizada, pero que dentro de ser tan masivo como que no lo pueden controlar tanto, ¿no? Entonces se sale de esos lugares, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Maradona es el lugar, y con esto conecto a la primera pregunta que me hiciste, y creo que me estoy alargando full, pero bueno, ahí voy a tratar de hacerle más rápido. Es como obviamente hay jerarquías y creo que eso se ve muchísimo, ¿no? Y se preguntaban los colegas del Fútbol Rebelde Ecuador, que es el programa que hacemos en Radio La Voz del Migrante los martes, decían, o sea, ¿cuántos de esos penales, por ejemplo, que se vieron en la final, si hubiera sido Ecuador, ni fregando los pitaban o algo así, ¿no? Entonces es como esa jerarquía, esas preferencias que hoy lo tienen. Y hoy Argentina tal vez es uno de los preferidos de la FIFA, no sé si porque tal vez Messi es más rescatado, no es tan eh, no es tan frenético, ni es una figura tan polémica como lo era, por ejemplo, el Maradona de los ochentas, ¿no? Cuando realmente, puta, Argentina tuvo que, para ganar algo así como hasta jugarle sucio, como siempre ha jugado la FIFA, ¿no? En esta mano. Entonces, y que Maradona sea una figura que siempre esté como dándole la cara, dándole frente, afrontando como a estas figuras de opulentas de corrupción y de arreglos como la FIFA, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, Argentina es eso, ¿no? Es como una figura muy bacana, muy light de ver y de abrazar, ¿no? Ahora,
claro, antes más difícil sentirse argentino, claro, porque tienes una figura más polémica, ¿no? Y aunque ahora también es polémico y la gente que quiere ser como ciudadano de bien también siempre va a decir así como, no, 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 esto no. Pero bueno, ahora también se ve la jerarquía porque el emir, dueño de Qatar, dueño, ni siquiera se puede hablar así como de presidente o de algo, sino el dueño también es dueño del PSG, ¿no? Y el PSG es el equipo donde juega Mbappé y Messi, entonces a la larga el man iba a ganar o ganar. O sea, si ganaba Francia, si ganaba Argentina, igual iba a ganar el man los créditos de tener en su equipo al mejor jugador, al 10 que ganó la Copa Mundial. Entonces, es como, creo que se hace full visibles esas jerarquías como tal, ¿no? Y está la FIFA haciendo jerarquía en gran escala y también en pequeña escala, ¿no? Y creo que con eso cierro como para mencionar, por ejemplo, la FIFA ha hecho mil cosas, por ejemplo, por descender desde el año 2015 al equipo de Deportivo Quito por deudas. Ha estado constantemente descendiendo, le descendió por deudas en 2015 a la B, le descendió por deudas en 2017 a la segunda categoría y descendió al fútbol amateur después en el 2018 pues igual por deudas al Deportivo Quito. Entonces es como una persecución constante que hizo la FIFA contra este equipo. Y por ejemplo, Barcelona Sporting Club, que ahora es opulento, que tiene muchísimo dinero y figuras muy representativas del capital ecuatoriano detrás, tiene millones y millones de deudas, sin embargo, nunca se le ha descendido, nunca se le ha penalizado, nunca se le ha hecho mayor cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que haya esas jerarquías, ¿no? Y es la FIFA misma, ¿no? Porque la FIFA es como el ente máximo regulador al que se tienen que legar las distintas federaciones más pequeñas de fútbol. Entonces ahí es donde entra, es un ente supranacional, o sea, ni siquiera se le rinde cuentas, por ejemplo, al Estado ecuatoriano, sino que todo el fútbol, así sea lo más chiquito, la segunda categoría de el país más chiquito y de la provincia más tal, todos esos lugares tienen que rendirle algo a la FIFA y sin lugar a dudas también pagarle algo, me imagino, eso sí no hemos llegado a investigarlo. Eso. ¿Sabes? Que me puse a pensar y dije, chuta, en verdad que hay cosas que no he investigado de la FIFA. ¿Será que la FIFA en verdad tiene como que... Bueno, yo sí he escuchado que la FIFA es como que está en el top 5 de dominios del mundo. O sea, qué sé yo, primero está el presidente de Estados Unidos, de Rusia, que esto. También está la FIFA. Está KFC, pero también está la FIFA. Y creo que la FIFA es más importante que KFC y que todos ellos todavía porque es como que está en todos los países, está en todas partes y todo el mundo conoce de fútbol. No hay persona en el mundo que no sepa la palabra fútbol, soccer. Todos como que lo piensan y dicen, esto proviene de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y de paso, estaba pensando en lo que estaba diciendo. Voy a terminar esto rápido porque no sé si llevamos ya 30 minutos. Creo que yo tenía 30 minutos, hasta 40 me puedo extender, así que termino rápido para que tú puedas darme, bueno, eso lo digo después. Eh, Estaba pensando en la cuestión de jerarquías y yo pienso en Lionel Messi como la máxima autoridad del fútbol actualmente como persona, como que la imagen de un marketing ya. Está la empresa del marketing que es la FIFA y está la imagen del marketing que es la imagen que es Lionel Messi que todo el mundo lo va a conocer. Y yo tenía un amigo brasileiro, brasileño, que el brother venía y me decía, yo no apoyo a Argentina, yo apoyo a Messi porque quiero que él lo gane. Entonces, es, este poder que hace el fútbol, que ahora van a ser los símbolos, que Messi ya se hizo una figura de símbolo. Es un símbolo que toda persona que mira a Messi lo mira como el símbolo de la imagen del fútbol o el símbolo del mejor jugador de la modernidad del fútbol. O sea, es un símbolo. Y es tan símbolo que creo que en Argentina lo proclaman como un dios, como el dios del fútbol. Entonces, qué fuerte el poder del fútbol que crea símbolos en sujetos sociales, como sería Lionel Messi. Y estos símbolos crean que la gente se haga un imaginario, se hagan una concepción diferente a la realidad, una falsa conciencia y hasta le digan, tú eres el dios del fútbol, tú eres mi ídolo. Si tú dices que mañana Argentina se condecore en luto, Argentina mañana nadie trabaja. Y literal es así. Muere Maradona, que Maradona era el anterior símbolo, y fueron 3 días de luto. O sea,
Gana Argentina, que realmente no gana Argentina, porque tú ves los noticieros, no dicen ganó Argentina, dicen ganó Messi. Messi ganó la Copa. Y por Messi ganó la Copa, vamos a proclamar feriado en Argentina. O sea, y ves fiestas en África, fiestas en Taiwán, Tailandia, con banderas de Messi. Yo me quedé así como que esto. Hicieron un Dios sin haber Dios. Pero bueno, creo que ese era mi comentario final. Me gustaría que tú, Mateo, hagas una conclusión de todo lo que hemos hablado y todo lo que tú sabes. Si puedes hacerlo en unos 5, 3, 4 minutos, lo que puedas. Y también que hagas una invitación a tus redes sociales, una invitación a tus canales de donde tú estás siendo partícipe de radio, para que te vayan a escuchar, para que todos nuestros televidentes puedan ir a escucharte. Sería el éxito para culminar. Ya, vacancísimo. Bueno, sí, creo que este tema así de idolatrizar, creo que está en grandes y en pequeñas cantidades en todos nosotros. No sé si en los países latinoamericanos y tal vez de Medio Oriente y de África también. Y creo que no sé si es que eso tiene algo que ver o tendrá relación en absoluto, ¿no? Que estamos como acostumbrados a este caudillismo o algo así. No quisiera tampoco decir ni ser eurocentrista ni euroromántico, no sé cómo sería la palabra, pero claro, alguien me decía, no me acuerdo, algún pana, y perdón por olvidarme el nombre, pero algún pana me decía, en Holanda ni siquiera saben el nombre del presidente, porque no es importante, o sea, no es importante saber quién te domina, quién está en la cabeza, o sea, más bien este es como un tema muy de nuestros países, y ni siquiera quisiera decir subdesarrollados, sino más bien saqueados o constantemente apabullados por la modernidad o por las distintas dinámicas o círculos de poder, ¿no? Sea esta la colonia, sea este el Estado, sea esto lo que sea que se nos pone encima como para oprimirnos, es como que básicamente como nos contaron tanto ese cuento de Jesús, de Jesucristo, del Salvador, es como que está bien metido este tema del mesianismo, que es lo que dicen, ¿no? De creer que es alguien, es alguna figura a la que tiene que llegar, que tiene que bajar, por poco inmaculado. Y claro, coincidencialmente y también, obviamente, como que esto también explica la presencia y la implosión reciente o no tan reciente, pero sí como más visible de los movimientos feministas, porque casi como que todas estas figuras de endiosadas, de mesías y eso, casi todos son hombres, casi todos son hombres blancos, casi todos son Sí, guapos, o sea, cosas así, ¿no? Entonces es como que siempre nos cuentan la misma forma de contar ese cuento mesiánico, ¿no? Y creo que ese es como un gran error que hasta incluso los movimientos de izquierda han tenido, ¿no? Creer que para que la gente se convenza, que para que la gente tenga que llegar a transformar la sociedad, tienen que plantearle nuevamente un Mesías como tal, ¿no? Entonces eso nuevamente volvemos a hacer. Entonces buscan un Mesías que Tupac Amaru, que el indígena que se rebeló, que por acá el Daquilema, o sea, cosas así, cuando realmente las rebeliones, cuando las emancipaciones son único privilegio y característica de los pueblos, no de un man o de una man, o sea, realmente eso es como querer nuevamente endiosar, y creo que eso es lo que está ahí, y obviamente ahora con la globalización, con este otro carácter, por eso amamos a Messi, ¿no? Y como tú mismo dices, es como lo amamos precisamente en los lugares donde más ausencias tenemos del padre o del Mesías, ¿no? En Bangladesh, en Indonesia, en Ecuador, en Bolivia, así. Entonces, ahí donde necesitamos de esas figuras que nos hagan sentir bien, porque no podemos sentirnos bien por nosotros mismos, sino que tenemos que esperar que venga alguien a darnos haciendo el favor, ¿no? Entonces creo que esa es la cuestión que pasa con el Mesías, y por eso tratamos de adorar. Creo que eso es, y ahora adoramos a Messi como sin complejo, porque Messi es un hombre de familia, es un man que se enamoró de su esposa a los 7 años, nunca fue infiel, llega al tema, lo primero que va es donde la familia, es un hombre de familia, sus hijos, ama a sus hijos,
En cambio, claro, cuando era la figura como de Maradona era más difícil, ¿no? Y cuando le preguntaban, cuando le dijeron a Maradona, le exigieron que sea como coherente supuestamente, y él ya estaba en otra etapa, porque claro, en un inicio tal vez él dijo sí, hizo propaganda, dijo sí, no, no se droguen o algo así, pero claro, él tenía el rabo de paja, ¿no? Obviamente, pero después, claro, ya como asimilando un poco eso, él le preguntaron en una entrevista y le dijeron, o sea, por qué eres de esto si Maradona debería ser el ejemplo de todos los niños? Y él, claro, directamente, con la claridad, me imagino, de la decadencia que muchos personajes decadentes la tienen, ¿no? O la tenemos, si es que podemos decir. Es como, él dice, yo no tengo por qué ser el ejemplo de los niños en sus casas, o sea, en sus casas los padres tienen que ser el ejemplo de eso, ¿no? Y eso creo que es una realidad que aplica a todo lo que actualmente debe o sucede, ¿no? A la gente le preocupa, por ejemplo, la ideología de género en las escuelas, pero si tanto le preocupa, así, por ejemplo, no sé, que su hijo vaya o haga cualquier cosa, o sea, eso tiene que venir desde la casa, ¿no? Igual una preferencia sexual no implica hacer o no hacer cosas, por ejemplo, autodestructivas, que usualmente es lo que preocupa o lo que debería preocupar a los padres, ¿no? Que no nos destruyamos completamente, al menos, ¿no? Entonces, es como un tema ahí de eso. Sin embargo, hay mucha gente que sí dice Maradona es Dios, ¿no? Y tal vez por eso, porque tal vez es de esa misma gente que se desencantó de este cuento de creer que Dios es divino, inmaculado e intocado, ¿no? ¿Por qué Dios no puede ser alguien que falló, alguien que se equivocó, alguien que trató de hacer las cosas bien, ¿no? Y que es que eso dijo, o sea, a la final es como tal, ¿no? Y bueno, cierro este tema de los ídolos y eso, como pensando también lo particular o lo peculiar que es el tema del ejemplo de la Argentina, ¿no? O sea, de la Argentina como tal, creo que es un lugar bastante complejo, bastante interesante en cierto punto, porque como que Argentina, al ser este puerto, un puerto que al final de la colonia, al final de la colonia, como que al hacerse este virreinato, los virreinatos, el virreinato de La Plata me parece que se llamaba, y al abrir el puerto de Mar del Plata, como que se desequilibró todo se podría decir en la economía de la colonia, ¿no? Porque antes solo todo entraba por Cartagena, entonces ese era como que ese equilibrio económico político, entonces de repente que todo vaya por abajo, como que hizo que cambiaran mucho las cosas, ¿no? Y después con la independencia de los estados, ya con el aparecimiento de los estados nacionales y más aún también con la persecución. No sé si es que esto sea como muy atrevido querer decirlo, ¿no? Pero creo yo, o al menos me elijo creer también esto, que es como que de repente en España, en Italia, comenzaron a perseguir ya gente a partir de la Comuna de París, a partir de diferentes sucesos, comenzaron a perseguir anarquistas, comunistas, gente que tenía que huir del régimen, ¿no? Y hay muchos ejemplos de gente que llegó a Argentina huyendo de Europa, ¿no? Por la persecución política. Uno de ellos, por ejemplo, Enrico Malatesta o Severino de Giovanni, que estaba perseguido porque ya estaba matando policías y generales en Europa, ¿no? Y después llegó a Argentina también a seguir haciendo su activismo anarquista, ¿no? Entonces, creo que eso de una u otra manera posicionó que Argentina tenga esta complejidad como de la migración europea. Creo que antes de esto también vale la pena mencionar, o sea, Argentina desde su estado tuvo un proceso de aniquilación total de sus indígenas y de las poblaciones afro, ¿no? Entonces eso es una historia también muy, muy compleja dentro de eso y creo que es necesario mencionarlo para no romantizar esto otro que estaba diciendo, de que llegó gente que podríamos decir muy bacana, ¿no? Que después, 40, 50 años después, como que comienza a surgir los frutos de que llegue gente que piensa distinto, ¿no? Creo que igual dentro de eso es como comienza a aparecer personas que marcan como un ritmo, por ejemplo, de las necesidades, ¿no? En los años 60 de las necesidades sociales y también artístico-culturales, ¿no? O sea, los años 60 por ejemplo, quien marca el paso de la música protesta
es Atahualpa Yupanqui, que comenzó a escribir en los años 40 en Argentina, ¿no? Entonces, después, claro, la música protesta latinoamericana en sí mismo se forja a partir de eso. Después, en los años 60 vuelve a aparecer en Argentina una figura que se esparce por toda Latinoamérica, pero esta vez por la política y por la transformación a partir de la política, que es de Ernesto Guevara, o sea, a la larga es una figura que parte, que nace de ahí, que se forma en Argentina y que ahora, tanto como Messi, tanto como Maradona, todo el mundo sabe quién es el Che Guevara, ¿no? Y entonces surge nuevamente desde esta territorialidad. Entonces, no sé si es que es esto de los ídolos o qué sé yo, pero vuelve a surgir. Y ya, pues, después, más adelante, en los años 70, 80, otras figuras muy idolatradas, ¿no? Como Charly García, como el mismo Cerati, ¿no? Entonces, es como no sé cómo interpretar o cómo ver esta particularidad de este territorio, ¿no? Y cómo sigue estando vigente eso, cómo aparecen figuras que son fáciles de idolatrar o fáciles de tomar en otros lugares. Eso nada más y nada, espero que haya sido interesante y reflexivo, medio bacano poder hablar de estos temas y que más allá de tener una verdad o de decir esto es así o es asado, más bien impulsar a que esto sea como el inicio de más conversaciones, más reflexiones, más bien expandir el horizonte de la duda y no limitar las cuestiones a creer que todo ya está dicho, que todo ya está hecho. Pueda que, por ejemplo, en el partido más importante del mundo, así como, no sé, cuando todo el mundo se está fijando, estalle una revolución en algún lugar, creo que eso es algo que muy probablemente puede pasar. Si no, vayamos a ver las veces que, por ejemplo, estalla una revolución, igual en un momento en el que todos están distraídos, como la revolución cubana que estalló el 31 de diciembre a minutos o a horas antes de la medianoche y amaneció el 1 de enero ya siendo otro territorio, ¿no? Liberado de la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces, es eso, ¿no? Tal vez estos momentos que son de mucha distracción, de mucha fiesta, como a veces también lo son los carnavales, tienen algo que nos permiten ver. Y nada, pues eso, cerrar con eso y me vayan a vernos ahí los martes en Radio La Voz del Migrante o Fútbol Rebelde Ecuador. Pueden encontrar ahí la programación. Igual si quieren ver sobre noticias en Indie Media Ecuador o Ecuador Today Media, Facebook, en Telegram, en Instagram, en YouTube, ahí pueden encontrar los canales. Y nada, pues también no esperar nada de la FIFA, porque la FIFA siempre ha sido lo más complicado de toda esta reflexión alrededor del fútbol. Y creo que una de las muestras de eso es que el segundo mundial se realizó en Italia durante la dictadura de Mussolini. Eh, entonces, el mundial igual un mundial que se realizó en Alemania también se realizó durante las épocas de Hitler. Entonces, es como después en Argentina se desarrolló también durante la dictadura de Videla en el año 1978. Y eso también lo ganó Argentina y por eso como que Argentina no hace tampoco tanta vanagloria de ese mundial ganado con Mario Kempes en el 78 porque, o sea, había dictadura, o sea, estaba muriendo un montón de gente. Entonces, la FIFA más bien, y hoy que lo haga en Qatar, en un lugar donde menos libertades hay, donde menos eh, derechos existe, entonces no es sorpresa, más bien que esto siga siendo visible para que ya, no sé, aparezca otra entidad o no sé, pues, o que los trabajadores de la FIFA se amotinen y se tomen la empresa y que la manejen los trabajadores. Y eso, nada, pues bacán, chévere y síganos también ahí en Antídoto Publicaciones, ahí también se hace como eh, proyecciones, cosas de ahí alrededor de medios. Bacán y gracias por la oportunidad de conversar y un poco hablar de estos temas. Gracias a ti, Mateo, y para toda la comunidad de la Universidad Central, le vamos a dejar el link en nuestras redes sociales para que todo el mundo pueda ir a visitarlo, a escucharlo, porque son temas muy interesantes. Creo que el fútbol y todos los temas que pueden topar junto con Mateo son temas realmente importantes. Me despido
aquí. Muchas gracias,